¿Te gusta la poesía? Escribes tus versos y poemas, pero todavía no te atreves a compartirlo con el mundo. Bienvenida a mi mundo. Para muchas personas constituye una barrera dar a conocer su obra, porque consideran en la mayoría de los casos que no tienen ningún valor literario o no están lo suficientemente preparados para llevar a cabo su propósito, aunque en lo profundo de su corazón guardan el deseo en un futuro de escribir algún día su libro de poemas. Sin embargo, olvidan un simple detalle. Para publicar un libro, primero hay que escribirlo. Si te quedas conmigo en los próximos minutos, te comentaré 5 pasos que pueden ayudarte a escribir un libro de poemas de manera exitosa. Estos pasos son: planifica y organiza. Crea la estructura apropiada de tu libro. Comenta tu contenido. Edita y publica. Julieta Gómez Paz, una poetisa argentina, nos dejó la siguiente reflexión: si todos se atrevieran a escribir lo que sienten, habría más poetas en el mundo. ¿Cuántas personas no escriben poesía? ¿Cuántas personas no leen poesía? ¿Por qué le quitas la posibilidad de compartir tu mensaje con todas aquellas personas que tuvieran el placer de leerte? ¿Te embarcas conmigo en la aventura? Este sencillo método te brindará la posibilidad de contar con las herramientas necesarias para comenzar tu proyecto de libro, permitiéndote, primero que todo, dejar un legado, compartir tu obra con todos los lectores y, por último, lo más importante, verte como una autora publicada. Antes de comenzar, permíteme presentarme. Mi nombre es Ailín Olivera Cruz. Mi gran pasión es la poesía. Soy autora de 3 libros, 2 de ellos de poesía, 2 de ellos bestseller en Amazon. He participado en ferias del libro. Mis poemas han estado en varios medios electrónicos y en algunos programas de radio. Pero este camino no fue todo siempre maravilloso. Todo camino tiene espinas. En el 2020 me di cuenta que no había cumplido mi más grande sueño, a pesar de que había comenzado a escribir desde que tenía 9 años. A los 14 tenía definido que quería ser escritora. Nunca hice nada para cumplir mi sueño. En medio de una pandemia donde todos nos fuimos obligados a guardar y a quedarnos en casa, vinieron a mí todas aquellas ideas de que yo podía partir de este mundo y no dejar una huella, no dejar un legado, que el mundo no conociera nunca las cosas que yo había escrito. Esa fue la principal motivación que me llevó a querer compartir con mis lectores mis poemas. Me planteé entonces un reto. ¿Cuál sería mi misión en la vida? Mi misión sería ayudar a personas que, como tú, tienen el deseo de compartir sus poemas y escribir un libro de poesía. Para ello, quiero comentarte un caso muy personal que me inspiró para estar aquí hoy hablándote como tu speaker de este tema tan apasionado que es los libros de poesía. Un día estaba sentada en mi comedor y de repente me entró un mensaje que me impactó porque realmente no conocía a la persona que lo enviaba. Y me hacía una pregunta: ¿cómo puedo publicar un libro de poemas? Realmente me llamó muchísimo la atención porque no me consideraba en aquel momento la persona indicada para llevar a cabo ese reto. Cuando comenzamos a conversar, pusimos en práctica todos estos elementos que hoy te voy a comentar de una forma más ampliada y el resultado ha sido maravilloso. Esa persona ya tiene en sus manos su primer libro publicado de poemas. No voy a dilatar más y a continuación voy a compartirte este sencillo método solamente en 5
pasos. ¿Te animas? Sígueme. Primero que todo, planifica y organízate. Esos dos elementos van de la mano, no los puedes dejar detrás. Establece una fecha de inicio y una fecha de cumplimiento. Yo te recomiendo que sea alrededor de 30 días para que tengas tu manuscrito, ese primer manuscrito en tus manos. Establece un horario, 1 o 2 horas al día o en los fines de semana, como tú prefieras. Escoge un lugar donde nada te moleste, donde no tengas distracciones. Aleja todo lo que pueda menoscabar tu proyecto. Determina sobre todo qué instrumentos vas a utilizar. Hay autores que todavía preferimos escribir en una libreta, otros lo hacemos directamente en una computadora. Pero primero que todo, planifícate. Después organiza ese trabajo. Si eres solamente una escritora de poesía, está bien. Organízalo atendiendo a los tipos de poesía que escribes. Y por supuesto, a los temas, muy puntual este detalle, a los temas que escribes. Vas a darte cuenta que unos temas se te van a dar más fáciles que otros. Y esos son elementos que pueden jugar después, a la hora de determinar el contenido, a tu favor. Ahora, cuando un autor tiene idea de su libro, viene una pregunta. ¿Qué estructura le voy a dar a mi libro? ¿Organizo los poemas y se los mando hacia la editorial? No. Es una carta de presentación. Ese manuscrito es una carta de presentación ante las personas que lo van a publicar. Por tanto, yo te recomiendo que tenga una estructura. Por ejemplo, puedes hojear algunos libros de poesía que llamen tu atención y ver qué elementos puedes tener el tuyo. Si no, te propongo la siguiente estructura. Primero, portada. Una portada que atraiga, que venda, es la palabra. No escuches, no les hagas caso a los que dicen que un libro va más allá de su portada. Eres un autor o una autora desconocida. La persona que se acerque a tener tu libro en sus manos se va a acercar por el impacto que le dé tu portada. No pierdas esto de vista. Esa portada debe incluir el título, un subtítulo si lo consideras necesario y por supuesto tu nombre de autor. Puede ser tu nombre de pila o un seudónimo literario que quizás has decidido utilizar como autor de poemas. Puedes además poner una frase, un comentario, algo que te llame la atención, una dedicatoria, agradecimientos. Ojo con esto, a quien le dedicas no le agradeces, a quien le agradeces no le dedicas. Esto es un elemento muy puntual porque algunas veces tenemos duda al respecto. Después, te recomiendo que elabores una biografía de autor. Biografía muy sencilla, no el cuéntame tu vida desde el día en que naciste, sino simplemente quién eres tú como autor y por qué yo como lectora tengo que seguirte a ti. Una foto apropiada de autor, no una foto haciendo un barbecue, sino simplemente una foto correctamente vestida, bien presentable para que dé una imagen de ti como escritora. Los enlaces de contacto, esos lugares donde ese lector, una vez que has satisfacido su ansia de lectura, puede conectar contigo. Además, puedes incluir un prólogo, una introducción o un sobre este libro. Ojo con esto, prólogo lo escribe otra persona que no eres tú. Una persona que ha leído tu libro, que tiene una idea general y que tiene experiencia en esta área. Un índice puedes incluir endosos o elogios si lo consideras necesario. Y por último, el contenido de tus poemas. Con esta estructura puedes comenzar a montar tu manuscrito. El tercer paso, uno de los más importantes, es tu contenido. Contenido que va a ir delimitado por el tema que escojas. Te invito a que te hagas la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención que tienes con ese primer libro que quieres publicar? ¿Cuál es la idea que quieres que el lector se lleve? Cuando te respondas a esta pregunta,
vas a comprender cuál va a ser el hilo conductor que va a guiar la organización y la selección de todos tus poemas. Posteriormente, el cuarto paso. Un cuarto paso que es muy importante. Paso que se puede convertir en el peor error que cometa un escritor. No editar su manuscrito. Por eso este cuarto paso es tan importante. Edita tu manuscrito. Tu libro, ese libro que tienes en proyecto, es un producto que va a salir a la venta y que alguien va a invertir dinero en él y necesita un producto de calidad. Y la calidad lo da la correcta edición que tenga tu libro. Por último, y no menos importante, publica. Y te has preguntado, ¿cómo puedo publicar mi libro? ¿A qué editorial le voy a confiar mi manuscrito? Ese es un trabajo que solo tú puedes hacer para que después no haya arrepentimientos. Debes tener en cuenta dos criterios fundamentales. El primero es establecer un presupuesto. Ahorita te decía, lo gratis sale caro. ¿Lo has pensado? Me alegra que lo hayas hecho. Para que tengas un libro de calidad, un libro que puedas entrar al mercado, debe ser un producto acabado y tienes que invertir en él para que lo editen, para que hagan una portada de calidad, que llame la atención de todos tus lectores. Otro elemento fundamental son el tema de las regalías. A veces los autores noveles no nos damos cuenta del impacto que esto puede causarnos. Todos queremos vender libros, no te engañes. El que diga que solamente lo hizo por hacer algo que tenía en su mente, seamos honestos. Todos queremos ver que ese libro vale aunque sea $1. Por eso te invito a que revises cuando vayas a escoger tu editorial cuáles son las regalías que vas a tener como autor. Hay algunas editoriales que lo hacen de un 5 a un 10% y otras editoriales, cuando tú te autopublicas, te dan el 100% de las regalías. Y esto es sumamente importante. Puedes publicarte en editoriales tradicionales, en editoriales que tengan paquetes de autopublicación, algunas becas que se ofrecen para ayudar a esos autores que quizás no tienen un buen desahogo económico. Estos elementos son importantísimos. Después de conocer estos 5 pasos, te invito a que los pongas en práctica lo antes posible. Hoy tienes la posibilidad de comenzar a construir un futuro, el futuro que has soñado para ti. El deseo materializado de tener en tus manos ese libro que está en tu corazón. ¿A qué estás esperando? Ya tienes los elementos. Es tu momento. Aprovéchalo. Nada te puede detener. Cada minuto cuenta para cumplir tu sueño. No dejes que nada ni nadie te detenga. Si me has seguido hasta aquí es porque te interesa todo esto que te he dicho. Recuerda, planifica y organízate. Determina su estructura. Determina el contenido. Edita y publica. John Lennon decía, yo soy un soñador, pero no soy el único. Tú también eres una de ellas. Nos vemos en el camino.